Sábado, hermanos. Me siento dichosa de estar aquí conociendo su amada iglesia Siloé. No había tenido el placer de conocer su bello templo ni tampoco a ustedes, así que para mí es un privilegio y es muy grato para mí estar aquí en esta mañana. Bueno, nosotros con Erika no nos pusimos de acuerdo para el tema, pero el tema para la mañana de hoy es igual al tema para los niños. Voy a confiar y no voy a dudar. ¿Sí se lo aprendieron? Bueno, el tema de hoy titula Esperar en el Señor. Y básicamente esperar en el Señor es algo que se nos pide a cada uno de nosotros. Y por mi experiencia personal, quiero proyectarles un video muy corto de 5 minutos de lo que ha significado para mí y para mi familia esperar en el Señor. Y ahora, esperar en Dios. El sufrimiento humano es un tema que muchas personas han intentado responder esos interrogantes, como por ejemplo, ¿por qué llega el sufrimiento a nuestras vidas? Y una pregunta aún más profunda es ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? ¿Sí? Algunas personas incluso llegaron a decirle a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Pero bueno, el día de hoy no pretendo que respondamos estos grandes interrogantes acerca del sufrimiento. Sin embargo, sí vamos a hablar de 3 aspectos muy importantes que podemos aprender para salir bien librados del momento de la prueba y de la aflicción. El primer tópico que voy a tratar es que ustedes, por la gracia de Dios y el Espíritu Santo, puedan salir de aquí convencidos que la palabra de Dios tiene mucho poder. En segundo lugar, quiero que todos de aquí quedemos convencidos y reafirmados que nuestra fidelidad no puede depender de nuestras circunstancias, por más adversas que éstas sean. Y tercero, quisiera levemente dar unas pinceladas en poder interiorizar en nuestra mente que nuestra vida en esta tierra es tan efímera, tan pasajera, si la comparamos con la eternidad que nos espera por la gracia de Dios. Vamos a abrir la santa palabra de Dios y para eso los invito a que inclinen ahí sus cabezas. Voy a tener un momento de oración. Padre Santo y Todopoderoso, en este momento abriré, Señor, las Sagradas Escrituras y estos hermanos de Siloé han venido sedientos y hambrientos de tu palabra. Que cuando salgamos de aquí, Dios, podamos estar llenos de ti. Que el Espíritu Santo haga la obra en cada mente y en cada corazón. Que cada niño, adulto y cada persona que ha venido a este lugar nos salga de la misma manera. En tu nombre, amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice así: así que la fe es por el oír. ¿Y por el oír qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es la fe? ¿Dónde están los niños? Uno de los primeros textos que nos enseñan a nosotros los niños está en Hebreos 11:1. ¿Qué dice? A ver, repitan conmigo, ¿es pues la fe? Muy bien. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué significa eso, niños? La canción de hoy,
Voy a confiar y no voy a dudar. ¿Voy a confiar en quién? Voy a confiar en Dios. Entonces, lo primero que quiero que quede hoy en cada corazón es que la palabra de Dios es esa fuente de donde proviene nuestra fe, en primer lugar. Y vamos a ir a 2 de Corintios 5:7, rápidamente. Segunda de Corintios 5:7, si alguien lo tiene, lo puede leer en voz audible. Amén. ¿Cómo es que anda el cristiano? Por fe, no por vista. Y así hay cantidad de versículos, como por ejemplo Romanos 1:17, uno de los versículos favoritos de mi madre, que es: el justo por la fe vivirá. Y yo les pregunto, ¿fe en qué? O mejor aún, ¿fe en quién? ¿Sí? Porque ahí es donde está, digamos así, la clave para poder entender. Y para eso quiero que vayamos a otro texto, que yo sé que acá los eruditos de la Biblia se lo saben, que está en San Juan 5:39. San Juan 5:39. Amén. ¿Qué más tesoros invaluables encontramos aquí en la Sagrada Escritura? Dos cosas importantes. En ella encontraréis la vida eterna, díganlo sin miedo, eso. Y la segunda es que en ella conoceremos a Jesucristo. Voy a volverlo a decir: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Muy bien. Y el otro texto es San Juan 17:3, que dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muy bien. Entonces, estos textos lo que hacen es reafirmar de dónde proviene nuestra fe y qué otra cosa encontramos en la Biblia: la vida eterna y conocer a Jesucristo. A veces nosotros, cuando nos llega alguna tribulación, alguna prueba, decimos que nuestra fe es pequeña, que siento que estoy tambaleando y ya a punto de caer. Pero yo recuerdo que Jesucristo les dijo a sus discípulos: si ustedes tuvieran fe, ¿como qué? Como un grano de mostaza. ¿Dónde están los niños? Aquí otra vez. ¿Cómo es el tamaño del grano de mostaza? Chiquitito. Si nuestra fe fuera incluso como ese granito chiquitito, ¿qué podríamos hacer? Cuando yo estudié este texto como con detenimiento, llegué a una conclusión. Eso es conclusión de Jenny, no es la Biblia. Pero yo llegué a la conclusión que si nuestra fe está puesta en Jesucristo, así sea de ese tamaño pequeñito del grano de mostaza, podemos hacer todo eso que Jesús nos dijo. ¿Cuántos más lo creen así? Entonces, uno de los grandes interrogantes que nos vamos a hacer hoy, en esta mañana, es: ¿dónde está puesta mi fe? ¿Cómo es? ¿Dónde está puesta mi fe? Acá no es tanto qué tan grande es mi fe, de qué tamaño es mi fe, no, es dónde está puesta mi fe. Y quiero que cada uno de ustedes piense por un momento en qué tiene puesta su fe. ¿Será de pronto en el empleo? Quizás si el empleo se acaba, yo me desesperaría y no sabría qué hacer. Quizás mi fe está puesta en una persona, de pronto en mis padres, mi esposo, de pronto en mi capacidad intelectual, ¿cierto? Hoy en día que se habla tanto de el pensamiento y la iluminación y que nosotros mismos somos nuestros propios, ¿cierto? ¿En qué está puesta nuestra fe? Cuando todo falte, cuando
cuando las circunstancias de la vida son tan críticas, ¿de dónde me agarro? ¿Dónde está mi socorro? Es ahí para reflexionar. Bueno, el video es como un resumen de 5 minutos de lo que significó 6 años de una prueba, de una serie de pruebas que tuvimos que vivir como familia. De los 50, porque mis padres murieron, mi mamá de 50 y mi papá de 52, de esa edad de ellos, puedo decir que durante toda su vida o sus primeros 40, 45 años, fueron ellos unos ávidos lectores de las Sagradas Escrituras. De ahí venía su fuente de poder. Hermanos, eran en las salas de quimioterapia y radioterapia, era allí en medio de los doctores y todo, que las verdades bíblicas, las promesas, los salmos, brillaban para dar paz al corazón, para traer seguridad, confianza, esperanza. No fue en el momento de la prueba que ellos salieron corriendo a leer qué decía la Biblia para ellos, no. Digamos que venían siendo más de 40 años de entrenamiento para lo que sería la prueba más dura de sus vidas, que incluso terminó con sus muertes. Así que yo quiero hoy ser muy enfática en esto, y es que la palabra de Dios debe convertirse en nuestra mejor amiga, en nuestra aliada, pero no cuando nos llegue la prueba ni la dificultad, sino cuando estemos en momentos de aparente calma. Aunque yo sé que muchos de ustedes podrán decir, pues realmente calma, mientras estemos en este mundo siempre va a haber aflicción. Pero hay unas pruebas que son mucho más grandes, que debemos estar como bien cimentados, bien preparados. Así es. Bueno, les voy a comentar un poco más acerca de la experiencia de mis padres con respecto a este tema de la fe, de la confianza. Y es que cuando mi padre estaba allí en su lecho de muerte, ya él no hablaba, no interactuaba con nosotros, estaba allí casi inconsciente. Yo lo miraba muchísimo, y yo decía, ¿quién me diera a mí el poder de coger ese cerebro que está ahí y transferir todo ese conocimiento? Mi padre era una persona muy, a pesar de que él no estudió su carrera universitaria, él fue una persona que le gustaba muchísimo leer, le gustaba muchísimo escudriñar, aprender. Mi padre era fan de las profecías, o sea, las 2300 tardes y mañanas, y las bestias del Apocalipsis, y las profecías de Daniel, y los jinetes, los caballos, todo eso lo tenía allí en su mente, con sus fechas y todo estaba allí muy claro. Y a mí también me gusta un poco la profecía, pero pues ni comparado al conocimiento que estaba allí. Y yo decía, ¿quién me diera a mí el poder de transferir todo ese conocimiento a mí? Pero en ese momento, estando allí contemplando su cuerpo, que ya sabíamos que faltaban pocas horas para que él ya no estuviera con nosotros, me llegó a mí el versículo de lo que fue hoy nuestra lectura bíblica. Y vamos a buscarlo, que está en 1 de Pedro 1, 7 al 9. Bueno, en la lectura bíblica fue 1:7, pero vamos a leer del 1:7 al 9. Voy a leer con detenimiento y haré énfasis en las partes más relevantes para que estén muy atentos. Dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Amén. Hermanos, en ese momento yo comprendí
que la transferencia ya había sido hecha. Durante toda mi niñez y mi adolescencia, mi juventud, mis padres estuvieron allí hablándome constantemente, como dicen los versículos, a la mañana y al acostarse. ¿Cómo es? Yendo por los caminos, por las veredas. ¿Sí se sabe en el texto? Muy bien, cuando te levantes, cuando te acuestes, todo el tiempo estaban recordándonos lo más importante, lo más valioso para lo cual estábamos aquí en esta tierra. Es por eso que en ese momento yo pude comprender que la herencia más valiosa que me habían dejado mis padres era la fe y el conocimiento de que esta vida pasará y que por la gracia de Dios tendremos vida eterna. Hermanos, les dije que íbamos a tener 3 tópicos. El primero era acerca de la santa palabra de Dios. El segundo era que la fidelidad a Dios no puede depender de mis circunstancias. Y ustedes recuerdan la historia de los 2 cimientos, ¿cierto? A los niños nos enseñan la historia de los 2 cimientos del hombre. ¿Qué pasó con el hombre que construyó en la roca? A ver, los niños. El hombre que construyó en la roca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre que construyó en la roca? Vinieron unos fuertes vientos y la sacudieron, pero ¿qué pasó? La casa no se cayó. ¿Y qué pasó con el hombre insensato que construyó sobre tierras movedizas, sobre arena? Bueno, vamos a leer Isaías 26:4 y yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional para llegar a comprender cuál es esa roca en la cual debemos estar cimentados, para que cuando vengan esos vientos que intenten destruirnos, que sabemos que los envía el maligno, podamos estar ahí bien cimentados en esa roca. Isaías 26:4 dice así en la Nueva Versión Internacional: confíen en el Señor para siempre, porque el Señor mismo es la roca eterna. ¿Quién es la roca entonces? Jesucristo mismo es la roca. Hermanos, en la experiencia dolorosa, porque yo estoy aquí de pie solo porque yo estoy aquí de pie y no estoy derrumbada ni llorando, solamente por la misericordia de Dios, pero fue una experiencia supremamente dolorosa. En mis 2 padres yo pude vislumbrar lo grande y maravillosa que era su fe y su esperanza. En los momentos de prueba, de dificultad de ellos, fue que yo pude comprender que ellos realmente sí estaban cimentados en la roca. Por la gracia de Dios, así fue. Y por la gracia de Dios, nosotras, sus hijas, también seguimos cimentadas en la roca. Llegué a una conclusión muy interesante que les quiero decir a ustedes. La fe viene, como les decía, de aquí, de la palabra de Dios, de aquí. Pero es necesario pasar por la tribulación y por la prueba para que nuestra fe, como decía la lectura bíblica, puesta al fuego, como se refina el oro, demuestre si es pura, si es sincera, si está cimentada en la roca. No hay otra forma en que nosotros como cristianos podamos demostrarle al mundo que nuestra fe es sincera, es genuina, solamente en la aflicción. Porque mientras estamos en calma, ¿qué pasa? Venimos, trabajamos, vamos, estudiamos, los que estudian, como todo aparentemente normal. Pero en un momento de crisis, donde mis padres celebraban haber podido pasar una noche completa en descanso, se convertía en un motivo de alegría el poder comer las 3 comidas sin tener dolor. Las cosas empiezan a tomar un tinte y un orden totalmente diferente a lo que nosotros actualmente vivimos. Y la salud se convierte en lo más valioso
que uno ya perdió cuando está en el momento de la enfermedad. Entonces, solo en la prueba, hermanos, es que podemos realmente determinar que nuestra fe es pura. Y vamos a ir a Daniel 3, 16 a 18 para ver cómo en la Biblia podemos encontrar otros personajes que también tuvieron que pasar literalmente por el fuego para ser probados. Es una de mis historias favoritas, Daniel 3, 16 al 18. Daniel, se me perdió Daniel. Daniel 3, 16 al 18. Para contextualizar, de pronto si hay alguna visita o de pronto los niños recordarle un poquito la historia, tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego que están de pie frente a la gran estatua que levantó el rey Nabucodonosor. Alrededor de ellos está una gran multitud, que yo me imagino que eran miles y miles de personas, totalmente postrados a los pies de la imagen. Y en este momento, dice aquí la Biblia, que Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor y le dijeron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué? Porque ellos no se quisieron arrodillar. Claramente ya ustedes conocen la historia. Y aquí está lo más importante. Dice los jóvenes: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. ¿En dónde tenían ellos la confianza? Claramente lo dice ahí la línea. Pero lo siguiente es lo que realmente me llena. Dice el 18: y si no es así, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la imagen que has levantado. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una declaración de fe de las más preciosas que podemos encontrar en la Biblia. Es estar dispuestos a ir literalmente al horno de fuego por amor a Jesucristo, por amor a no arrodillarnos ante otros dioses, sino por seguir firmes ahí en el fundamento, en la roca. Otra declaración de fe, que por tiempo no la voy a leer acá, pero que es muy conocida también por todos nosotros, la encontramos en Esther 4, 15 y 16. Y allí Esther dice: bueno, Mardoqueo ya le había dicho que tenía que presentarse delante del rey, ¿cierto? Es una de las primeras historias que nos cuentan a nosotros los niños. Y entonces dice Esther: bueno, aquí lo que hay que hacer es determinante, acá no hay opciones de ponernos a llorar ni de salir huyendo, no, aquí había que, Esther era una mujer de armas tomar, la admiro muchísimo. Dice Esther: Mardoqueo, por favor reúne a las personas. ¿Y qué van a hacer? Ayunar y orar por 3 días. Y el tercer día, ahí está la declaración, el tercer día me presentaré delante del rey. Y si perezco, perezco. Hermano, nuestra fe no puede estar condicionada a las circunstancias. Que yo guardo el sábado, pero es que lo que pasa es que en el trabajo me están haciendo venir un día no más, solo un sábado en el mes, incluso unos 3 al año, y ya con eso, no, hermanos. Nuestra fidelidad a Dios no puede depender ni del empleo, ni de una enfermedad, ni de una persona que me esté amenazando siquiera con quitarme la vida. O sea, aquí claramente se refleja que nuestra fe únicamente tiene que estar cimentada en Dios y no depende de las circunstancias. Así como estas declaraciones de fe, tenemos muchas en la Biblia que yo sé que ustedes la conocen. Vemos a Daniel, que estuvo dispuesto a ir al foso de los leones. Vemos a un José que estuvo dispuesto a ir a prisión siendo inocente, que José es mi personaje favorito, porque tuvo esa, digo yo, esa humildad de permitir ir hasta la prisión sin desesperarse, porque tuvo que esperar más de 2 años en prisión.
Por último, de los 3 tópicos que les dije que iba a tocar, estaba el que por la gracia de Dios lleguemos a comprender la brevedad de la vida de sufrimiento aquí en esta tierra. Y para eso quiero llevarlos a un versículo que se encuentra en Salmo 48:14. Salmo 48:14. Dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún ¿qué? Aún más allá de la muerte. Y perdónenme que me quiebre aquí un poquito, pero es que ese versículo lo encontré hace muy poco. Lo encontré apenas esta semana que estaba estudiando el tema y me llegó perfecto. Hermanos, porque solamente como a unas 8 o 10 horas antes de mi madre dormir el sueño de la muerte, ella expresó lo siguiente. Ella dijo: yo siento que voy como en un bote que avanza lentamente y que está a punto de llegar a puerto seguro. Mi madre tenía una paz, como dice la Biblia, una paz que supera todo entendimiento. Para los que no han tenido la experiencia, que no se la deseo a nadie, cuando mi madre expresó estas palabras, estábamos en una habitación de hospital donde el eco de los pitidos de los equipos médicos estaban constantemente allí en alerta por todos los demás pacientes. Mi madre, con su enfermedad muy avanzada, su cuerpo estaba lleno de tumores cancerígenos, tenía una acumulación de líquido en su estómago que parecía una mujer a punto de dar a luz. Su estómago sobresalía como si fuera a dar a luz. Mi madre, que tuvo 3 hijas, me decía que el dolor que ella estaba experimentando era similar al momento de dar a luz. Como para que las madres puedan comprender un poco, yo todavía no lo comprendo, pero me imagino que era terrible. El dolor principal yacía en su columna, porque la presión del líquido hacía que su columna se sintiera como si se estuviera quebrando. Y fue ahí, hermanos, donde mi madre expresó que iba a puerto seguro y que estaba en paz. ¿Por qué mi madre estaba en paz? ¿Por qué estaba tranquila? Porque ella, yo creo que ella sí ya había leído ese versículo. Estoy segura que ella sí ya lo tenía súper claro. Porque Dios es nuestro Dios eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Los 3 hebreos dijeron: vamos al horno de fuego. Y si no nos quiere librar Dios, no nos interesa, porque ellos sabían quién los iba a guiar del otro lado de la muerte. Hermanos, ¿hasta dónde llega nuestra fe? ¿Realmente estamos cimentados y estamos dispuestos incluso a esperar en el Señor? Como decía la canción de Erika, que me trajo muchos recuerdos porque la cantaba de niña: voy a confiar y no voy a dudar. Voy a confiar en Dios. ¿Realmente estaremos dispuestos a llegar hasta ese momento? Es ahí solamente para que piensen. Este versículo lo único que hizo fue estremecerme esa semana que lo leí, y pude entender un poco más o reflexionar un poco más acerca de la brevedad de nuestra vida aquí en esta tierra. Y es que nosotros aquí hacemos planes como si fuéramos a vivir como 1000 años, no sé. Y planeamos la casa, y planeamos la universidad, y hasta los hijos y los nietos, y viajar y tantas cosas. Y eso es maravilloso, y por la gracia de Dios que nos dé los recursos para poderlo ejecutar. Sin embargo,
Si tan solo nosotros, hermanos de Siloé, llegáramos a comprender la brevedad de la vida aquí en la tierra, nuestra forma de vivir sería totalmente diferente. ¿Por qué lo digo? Porque ¿qué son 50, 60, 80 años si lo comparamos con la eternidad? No es nada. Yo no soy matemática, pero soy contadora y hago la comparación de años y la proporción me da incalculable. Sería como un 0,0000, no sé hasta dónde. Pero ¿qué pasa? Estamos tan enfocados en estas cosas de la tierra que nos llevan apenas 20, 30, 80, 100 años, los más longevos 120, que se nos olvida que nuestra eternidad será en el reino de los cielos. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que estar plenamente convencidos que lo que está aquí es de verdad. Si usted abre la Biblia y no le pide al Espíritu Santo que le dé la sabiduría, el discernimiento y le desarrolle la fe, muy posiblemente usted no podrá entender lo que significará vivir para siempre con nuestro Señor. Yo sé que aquí yo no los conozco, yo aquí a la única que conozco es a Erika y pues a mi familia que vino conmigo hoy. Pero yo sé que aquí hay varias personas que quizás están luchando con una enfermedad o con la enfermedad de algún ser querido, o la pérdida de un empleo, o el fracaso matrimonial, o un hijo que se extravió. Yo sé que acá hay una cantidad de personas que están necesitando esperar en el Señor, descansar en el Señor. Que si es fácil pasar por la prueba, no es fácil, no es fácil. Pero si le creemos a la santa palabra de Dios que habla de cielos nuevos y tierra nueva, por la gloria de Dios, seguiremos firmes hasta que Jesucristo venga. Hay un versículo, ahora veo que no apunté la cita, pero me lo sé de memoria, que dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Gracias. Curiosamente está en 3 versículos, en el 42 y en el 43. Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿En quién más vamos a confiar? Quizás cuando no hemos vivido una experiencia traumática, difícil, no lo podemos comprender. Pero hoy, como les digo, es entrenamiento para cuando nos llegue la prueba podamos confiar y esperar en el Señor, así se nos vaya la vida, hermanos. Porque mis padres, mucha gente oró por ellos y en nuestro corazón estaba el anhelo de que vivieran más tiempo. Pero la santa voluntad de Dios decidió que así era lo mejor y confiamos y esperamos que en el reino de los cielos nos lo vamos a encontrar otra vez. Si hoy en este momento ustedes, al igual que yo, porque yo todavía estoy turbada y a veces me digo a mí misma como el versículo: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Les voy a hacer una invitación muy especial, y es que cierren sus ojos y escuchen la canción que va a cantar mi esposo en este momento y descansen en Dios. Suéltenle todas sus cargas, lo que los agobia, lo que los entristece, lo que hace que lloren por las noches, que no puedan dormir, esa cosa que no le cuentan a nadie, eso que no se atreven a decir en público, pero que hace que su corazón duela. Cierren sus ojos y vamos a escuchar esta canción.
Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas han sido mi alimento. Mientras me dicen, ¿y tu Dios dónde está? Dentro de mí se derrama mi alma. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Como el ciervo clama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, sed del Dios vivo, y mis lágrimas han sido mi alimento. Mientras me dicen, ¿y tu Dios dónde está? Dentro de mí se derrama mi alma. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, aún lo alabaré. Espera en Dios, espera en Dios, espera en Dios, aún lo alabaré. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Porque estás abatida mi alma y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, aún lo alabaré. Amén. Hermanos, los invito para que todos se coloquen de pie. Vamos a decirle a nuestro Dios que esperaremos en Él. Padre Santo y misericordioso, gracias, Señor, porque al abrir tu palabra podemos encontrar esperanza. Gracias, Señor, porque en ti podemos encontrar refugio. Eres nuestro socorro y nuestro libertador. Aquí están, Señor, esos hermanos de tu amada iglesia Siloé.
De manera especial, Señor, ruego una bendición por cada uno de estas familias. Señor, si tienen situaciones económicas, súplelas. Si en el hogar quizás el amor se está alejando, por favor, llena esas familias de mucho amor y de mucha paz. Si los hijos están peleados con los padres, ayúdalos para que se puedan reconciliar. Pero sobre todo, Señor, si hay alguno aquí que hoy está atribulado, que su alma se abate y se agita, Señor, que hoy pueda encontrar paz en ti, que hoy pueda esperar en ti, porque si esperamos en ti no seremos avergonzados jamás. Que al ir a nuestras casas, Señor, podamos ir con tu bendición y con tu dirección. En el nombre de Jesucristo, amén.